rituales también. Fíjense cómo, ¿verdad? Va representando inclusive formas orgánicas, toma muchísimo tanto la vegetación en sí como también la forma, los animales, las capas, las escamas, ¿verdad? Va representando muchísimo en sus obras. Bueno, esto lo estoy mostrando también mientras se van incorporando. Y fíjense, inclusive, ¿verdad? Diferentes elementos que si uno no identifica los materiales y el tiempo en el que hace, existe como esa reminiscencia a lo clásico, ¿verdad? Pero utilizando, por supuesto, otras cuestiones únicas. Bueno, ya está, y yo también. Creo que son esas, había como unos videitos también con algunas músicas, pero las voy a buscar un poco. Bueno, en 2 minutitos iniciamos, ¿sí? Seguramente que los profes van a estar también conectándose. Aquí creo que tengo otra imagen que es un poco más representativa para que vean los colores. Fíjense, aquí se ve un poco la luz que entra por los vitrales y cómo en esta superficie, inclusive con esta forma, se van reproduciendo los diferentes colores, ¿verdad? Fíjense los tonos de los vitrales. Bueno, déjenme ver un poquitito qué pasó con el profe. Creo que tengo otra imagen más cercana. Y después empezamos con la clase. A ver un poco. Bueno, ahí les mando un ratito. A ver si me aguardan un segundito. Les mando, creo que el profe no está pudiendo entrar. No sé si les puedo compartir ahí, el profe enseguidita ya entra. Estaba con algunos problemas. Tengo este videíto. Buen día para todos. Te decía a ver si estás solucionando tus pecados o estás pasando la Semana Santa debajo de esa hermosísima iglesia, que todavía no está terminada, dice. Ahora le estaba mostrando a los chicos algunas imágenes de Ahora afuera están de por que ponerle el último bonete. Sí, están todavía. La Pero parte... es increíble, ¿eh? Estos Sí, japoneses son locos, ¿eh? Porque los japoneses están haciendo eso. Sí, son un equipo grande. Japoneses con los catalanes. Sí, acá se ve un poquitito, profe, Es una maravilla. lleno de andamios. Realmente este tipo estuvo totalmente fuera de época. Todos los genios nacieron
después de la época, desgraciadamente. Ah, la Bueno, pucha. vamos a empezar entonces, ahora que ya están también, ya está el profe. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Y mi el varón le mandé un mensaje y no me dio bola. no, profe, lo que pasa es que está, parece con chikungunya. Están todos bien. Sí. Está bien Es- vos. Te nota sí, sí, demasiado bien. yo estoy bien, pero el profe José lo que Ayer le he está visto a con... Ricardo en la puerta de la universidad repartiendo la boleta de su número. Le dije, no te cuadra para vos, amigo, mandarle nomás a un secretario tuyo que reparta. No, tengo que ser yo el que esté adelante, dice, porque si no la gente no da bola. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Así bueno, no va, ¿eh? sí, bueno, entonces, Adelante, vimos... Amanda, adelante. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces estuvimos ya conversando también de que estuvimos viendo la primera parte de las 6 coordenadas con las, las coordenadas locales y tenemos que iniciar con las coordenadas universales. Si bien, como les comenté, el profe José creo que está con unos problemas también de salud, me dijo que ahora tampoco estaba tan bien, estuvimos hablando hace unos momentos. Y entonces lo que vamos a hacer también para poder enfatizar mejor los contenidos es que hoy vamos a adentrarnos también ya en nuestra unidad 4, en donde vamos a hablar un poco y les voy a mostrar, voy a compartir un poco con ustedes nuestra plataforma para que estén un poquitito eh, familiarizados con eso. ¿Sí? Aquí van apareciendo las unidades y hoy vamos a hablar un poquitito, una introducción sobre los modos de habitar o habitabilidad que le había denominado el arquitecto Saldarriaga en unos comienzos. Esta pestaña que ahora le habilitamos tiene diferentes materiales que quiero mostrarles un poco algunos de ellos antes de iniciar. Primero vamos a ver de quién estamos hablando. Estamos hablando de, a ver, de el arquitecto, eh, yo dejé de compartir, no, está bien. Eh, Estamos hablando del arquitecto Alberto Saldarriaga Roa, es un arquitecto colombiano que ha hecho muchísimas investigaciones a lo largo de su trayectoria. Esto es nada más una introducción, después ustedes cuando tengan tiempo van a leer un poco acerca de su currículum. El arquitecto hace su investigación primero, inicia como todo arquitecto, explorando un poco lo que es el habitáculo humano, también como profesor de historia y también profesor de teoría, se va desarrollando un poco en la necesidad de las viviendas, luego ya habla un poco acerca de la planificación territorial. Fíjense, tiene una especialización en vivienda y planeamiento del Centro Americano de Vivienda en Bogotá. Realiza diferentes cursos en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. También va becado a Londres y luego allí también estudia un poco sobre planificación y planeamiento. Trabajó varios años con Dickens Castro, ¿sí? Fíjense que en el 80 obtuvo un premio en la segunda Bienal de Arquitectura de Quito. En realidad tiene muchos premios en las diferentes bienales por sus aportes. En este caso era por la categoría edilicia, es decir, como proyectista en un edificio que se llamaba Eucaliptus. Después, desde el 76, publica su primer libro de manera individual que se titula Habitabilidad, que nosotros vamos a tocar un poquitito acerca. Y con ese primer libro empieza un poco a explorar y luego a la hora de proyectar y a planificar y a trabajar en diseño urbano y a trabajar en conjuntos, de repente los proyectos que iban apareciendo, las necesidades, se empezó un poco a preocupar por el contexto en sí y bastante por el contexto latinoamericano y muchísimo más, inclusive toma como ejemplo su propio país que es Colombia. Entonces,
hace muchísimos estudios sobre arquitectura, medio ambiente, inclusive desarrolla un centro de estudios con otro colega más que se llama Lorenzo Fonseca Martínez, y a partir del 76, del 80 al 86, va realizando un montón de investigaciones y por supuesto también lo va dejando escrito en diferentes libros, ¿sí? Como les dije, también fue becado a Londres con una beca que se denominaba Simón Bolívar, eh, gracias al Consejo Británico, y produce inclusive también durante esa beca otro libro más, otras investigaciones más, y obtiene otro premio en la sexta Bienal de Quito en la categoría Historia y Crítica. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir leyendo un poquitito más. ¿Sí? Fíjense que del 90 hasta el 2000 obtiene otra vez otra mención honorífica en una de las bienales, fíjense, en Quito también, entonces es decir, tiene bastante trayectoria. Aquí se puede un poco observar acerca de las diferentes especialidades que tiene el arquitecto, los trabajos, la lista de distinciones son muchísimas, como pueden observar. Entonces, lo tomamos como referencia. Como vieron también las clases anteriores, siempre nuestra idea es no quizás sí tomar ya dentro de la teoría, como lo hicimos con nuestra primera unidad, a lo largo de la historia y cómo fueron apareciendo la evolución del ser humano en sociedad, cómo va conformando los diferentes poblados, las ciudades, pero sin dejar de lado, por supuesto, nuestro propio contexto. Entonces, es que siempre tomamos autores regionales y por supuesto también vamos tomando obras nacionales para poder analizar un poco y conversar acerca de esta teoría y la práctica, que es lo importante que tengamos en cuenta. Como siempre ustedes saben también, el profesor va haciendo una crítica acerca de nuestra propia situación, porque es donde nosotros vamos a empezar a proyectar, donde vamos a empezar a trabajar, y es importante tener conocimiento de dónde nos encontramos y para dónde queremos ir, o por lo menos idealmente, ¿verdad? Entonces también, recién les comentaba, profe, antes de que vos entrases a clase, lo de las charlas del arquitecto Nelson Vallardo, que también les comentó el profe José, cómo viene a Paraguay, inclusive hace una charla, y ese es el documento que nosotros estamos analizando y la teoría que él desarrolla sobre esas 6 coordenadas, ¿verdad? Bueno, retomando otra vez de vuelta a Saldarriaga, bueno, fíjense, tiene una vasta experiencia también en docencia, inclusive no solamente en docencia de grado, en la universidad, en diferentes universidades nacionales, inclusive y otras universidades de Colombia, como la Universidad Nacional de Colombia, en arquitectura y urbanismo específicamente. También tiene experiencia como docente de posgrado, un arquitecto que trabajó con todo, o sea, es decir, en todas las escalas, no es solamente como investigador, creo que eso lo fue haciendo a lo largo de su vida. Ven, esto tiene páginas y páginas, como dice acá, 11 páginas, en donde ustedes pueden ir mirando un poco su trayectoria. Fíjense, hay trabajos que habla de edificios, de viviendas, de comercios que fue realizando, proyectos públicos, culturales, y así también de planeamiento y de urbanismo, ¿sí? Entonces pueden ver el listado bastante largo, y luego también sus investigaciones, artículos, etcétera. Bueno, entonces creo que conoce bastante del tema. Por eso es importante lo que yo les mostré, es aquí, esto, el currículum que aparece, ay, perdón, no tengo mi mouse, el currículum, ¿sí? Que lo tienen también ahí. Tiene otras bibliografías más que también los vamos poniendo aquí en los materiales de apoyo. Otro libro que tiene se llama Pensar la arquitectura, un mapa conceptual, que esto el arquitecto Saldarriaga nos dio algunos capítulos de ese libro, porque él también, por supuesto, ha sido docente de teoría los primeros años, y decía que era muy importante de que cuando uno ingresa a la facultad los primeros años vaya mirando un poquitito. Estos son solamente algunos capítulos, los primeros capítulos. Fíjense lo interesante, dice la arquitectura, profesión, oficio
y o disciplina, conocimientos, reflexión, la crítica, el mundo construido, el proyecto, la materialidad, la teoría, la estética, ¿verdad? Y va haciendo algunos elementos. Y aquí tenemos estos primeros puntos de la introducción de pensar la arquitectura. El profe nos pasó su libro para que lo leamos un poquitito también. Pensar la arquitectura también lo tiene el arquitecto Peter Zumthor, ¿sí? También tiene un libro titulado de esa manera, pero esto es Pensar la arquitectura, un mapa conceptual se llama, ¿sí? Entonces tienen ahí un cortito también que nos pasó el arquitecto Saldarriaga para que miremos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos este documento que fue como, no les puedo decir el último porque creo que en el 2021 lanzó otro artículo que quizás en las siguientes clases a lo mejor les puedo ir mostrando, pero esto que dice cómo se habita el hábitat es otro artículo que aquí les comparto un poco. Eh, también él hace como una síntesis. Este sí que es cortito, son 12 páginas y hace un resumen, inclusive en el 2018 se publica esto, se lanza en el 2019, quizás casi de los últimos que hace y habla un poco una síntesis de los modos de habitar. Dice qué se habita, cómo se habita, ¿sí? Como dice aquí, es tan solo un pequeño artículo que tiene el objetivo de mostrar de una manera bastante sintética lo que es habitar, ¿sí? Y va haciendo una introducción, habitar, los modos de habitar. Esto que está aquí en este documento, eh, tuvimos la oportunidad de conocer al arquitecto Alberto Saldarriaga en la pandemia y entonces él se ofreció amablemente a darnos unas charlas. Y esas charlas, por también el tema de la virtualidad, bueno, nos dio la oportunidad de poder grabar esas charlas. Entonces, este, este artículo es muy importante porque es uno de los últimos que ha lanzado. Entonces, él nos presta, o sea, nos da su tiempo y nos da unas charlas. Si bien la charla que tenemos grabada, tenemos dos, pero una es la que ponemos, que es una que era como más enfocada a ustedes, ahí lo van a escuchar a él después en unos segmentos, y preparó una charla especialmente para los estudiantes de la cátedra que estén empezando la carrera. Y entonces le contábamos que estaban en segundo semestre, que estábamos empezando con teoría, entonces los conceptos tendrían que ser los básicos. Entonces él hace una charla para nosotros. La charla dura 40 minutos, 41 minutos. La charla que es como una clase en donde él va haciendo una síntesis de eso. Después de eso hay más tiempo, el video por supuesto, porque nos quedamos charlando con él, eso ya cada uno va a poder ir viéndolo más adelante, pero queremos tocar un poco con ustedes algunos puntitos de esto. Y como a veces les damos que ustedes vean las charlas, a veces se complejiza un poco ver todos los otros materiales y documentos también. Ya nos dimos cuenta con la clase de estructuras que muy pocas personas pudieron visualizar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a participar de este pequeño segmento que tenemos con el arquitecto Saldarriaga y luego nosotros en las diferentes clases vamos a ir por supuesto ampliando más con esos documentos. Pero si ustedes se fijan en eso que les había mostrado, ese material, él va a ir hablando de todo esto. Aquí por supuesto lo pone un poco más extenso, inclusive varias imágenes que aparecen aquí, él también lo va utilizando, ¿sí? Entonces quiero que estemos un poco atentos y vamos a ver un poco parte de este material. ¿Está bien? A ver. Un segundito. Ahí les comparto. Esta
Esta presentación se hizo especialmente para hoy, Ajá. porque aunque el tema se refiere al título del libro publicado en 1976, que es el que aparece en la imagen de la derecha, mucho de lo que voy a trabajar sale del libro que se publicó en 2016, que se llama Hábitat y Arquitectura en Colombia, modos de habitar desde el prehispánico hasta el siglo XIX. A raíz de la invitación que me formularon en la vez anterior, volví a mirar el libro. Este libro fue el primero que publiqué en 1976. Tenía como base la experiencia de algún curso que dictábamos en los primeros semestres, que se llamaba Medio Ambiente y Diseño, alguna cosa así. Era un curso de introducción que se daba a grupos muy grandes de alumnos. Y también venía de mi experiencia en Estados Unidos y de haber trabajado con Paolo Soleri. Cuando uno vuelve a leer un libro que publicó hace 50 años, o 40, ya ni me acuerdo, eh, hay un temor de que uno haya dicho muchas tonterías. Me agradó volver a leer el libro porque me di cuenta de que, si bien dije tonterías, dije también cosas que pueden seguir siendo válidas hoy en día, y me atrevería a decir que en general el tema del libro es vigente hoy en día. Esta es la primera gráfica. Esperen que un segundito, creo que ahí se colgó un ratito. No sé por qué. Buenas tardes, Alberto. Empezó. A ver. No podía ver la gráfica que y de haber trabajado con Paolo Soleri. Cuando uno vuelve a leer un libro que publicó hace 50 años, o 40, ya ni me acuerdo, hay un temor de que uno haya dicho muchas tonterías. Me agradó volver a leer el libro porque me di cuenta de que, si bien dije tonterías, dije también cosas que pueden seguir siendo válidas hoy en día, y me atrevería a decir que en general el tema del libro es vigente hoy en día. Esta es la primera gráfica que, estas son gráficas hechas por mí a mano y a regla, en que muestra como lo que va desde el habitar de la humanidad, que es el dibujo central, al mundo transformado. El centro sería el individuo, llamémoslo así, o el ser humano. Está rodeado de un ámbito de transformaciones que están a su vez rodeadas de un ámbito lo que es lo natural, y todo eso se encierra en el concepto de lo cósmico. Lo cósmico a veces es como entendido como esotérico o algo, pero sin embargo nosotros todavía tenemos que ver con el cosmos y no hemos dejado de tener esa relación. Pero lo que me parece importante de rescatar para esta presentación es que el primer capítulo se llama La necesidad de transformar, y
el párrafo que transcribo es el que trata de definir de qué se trata eso. Dice, transformación es el término que expresa la relación fundamental existente entre la especie humana y su ambiente interno y externo. No sé por qué puse interno y externo. En él se incorpora todo el dinamismo que opone el ser humano a un universo en busca no solo de supervivencia, sino también de gratificación existencial dentro del más elaborado de los modos de vida conocidos. Poniéndolo en lenguaje más sencillo, lo que quería decir es ese párrafo, que la humanidad para sobrevivir tiene que transformar el medio ambiente. Y que si no lo transforma, no puede habitar. Eso se ratifica un poco en estas ideas referentes al concepto de habitabilidad. Habitabilidad puede entenderse como una condición inherente o propia de la especie humana que debe construir su hábitat para sobrevivir, o la segunda es una cualidad del espacio que satisface material y mentalmente las necesidades de sus habitantes. Lo primero es inevitable, lo segundo es una cualidad que se puede buscar. Lo ilustro a la derecha con una de las imágenes del libro de la historia de la habitación humana de Viollet-le-Duc, en que ilustra una de las posibilidades de construcción de la cabaña primitiva, en este caso, amarrando los troncos de los árboles, formando una construcción cónica que le servía muy bien a Viollet-le-Duc para justificar la arquitectura gótica. Más adelante, Martin Heidegger, en un libro que es muy denso, que se llama Pensar, Habitar, Pensar, Construir, tiene 4 frases que las logramos entender. Que dice, habitamos solo por medio de construir. Eso es tajante. Construir tiene como objetivo habitar. No todo edificio es habitación y todos los edificios están en el dominio del habitar. Me parecen importantes las 2 primeras porque en cierta medida en un libro tan denso y en ese artículo tan denso, Heidegger en 2 frases dice, construir tiene como objetivo habitar y habitamos solo por medio de construir. O sea, para nosotros construir no es un deporte, sino es una necesidad. Y el hábitat, pues volviendo un poco a la primera gráfica, es el encuentro entre lo natural y lo humano. Lo natural en este caso es el territorio, el contenedor, y el contenido es lo humano, la sociedad, la economía y la cultura. Eso está mucho en la dialéctica entre lo natural y lo humano, lo natural y lo artificial, lo natural y lo no natural, etc. Pero en todo caso el asunto es que habitar es una condición propia de la vida humana, en particular, pues los animales también tienen su hábitat, pero el que necesita construirlo para poder habitar es el ser humano. Y esta fue una gráfica que la izquierda es tomada del libro, del original dibujado a mano, y la de la derecha es la transcripción que se hizo en computador para el libro de Hábitat y Arquitectura en Colombia, que simplemente muestra cómo en la diagonal, si se puede ver el cursor, en esta diagonal se puede ver el extremo de lo natural y el extremo de lo construido y toda una serie de intermediaciones entre lo natural y lo construido. Si hiciéramos la gráfica más realista, veríamos cómo lo natural se va achicando y cómo lo construido se va agrandando.
que es la situación del planeta a estas alturas del siglo XX. Ya las definiciones son la apertura del claro en la selva, la colonización, en nuestro caso, y supongo que en Paraguay también, los nichos de hábitats de grupos indígenas, viene el campesinado, viene ya la red de asentamientos, los caseríos, los pequeños pueblos, las ciudades y las grandes formas urbanas. Y vuelvo a decir, hoy en día esta mancha negra sería esto y esta mancha verde sería esto. Bueno. Y hablando del hábitat urbanizado, esa mancha negra que va aumentando, ya entramos en conceptos como los de megalópolis, metrópolis, ciudades, aldeas, etcétera. Este es un dibujo tomado en un libro de la Bauhaus, un dibujo de un autor que se llama Paul Citroën, como el carro. Aquí pongo las estadísticas simplemente para darnos cuenta de algunos detalles de lo que es habitar y lo que es el mundo construido. En 1950 Nueva York tenía 12.3 millones, Tokio tenía 32, Tokio tenía 11, Londres tenía 8, Shanghái 6, París 5, Moscú 5, Buenos Aires 5, Chicago 5, Kolkata, que no sé dónde quedará, 4, Beijing 4, 3 y México 2, 9. Y el ranking proyectado para 2025 es Tokio, pasaría Kolkata es Calcuta, la nueva nomenclatura. Calcuta, ya. Gracias. Tokio pasa de tener 11 millones en 1950 a 36 millones, Mumbai 26, Delhi 24, 22, Dhaka 22, Sao Paulo 21, Ciudad de México 21, Nueva York 20, Calcuta 20, Shanghái 19, Karachi 19. Eso es proyectado. La realidad yo creo que es bastante diferente. Las cifras son mucho mayores. Ahora, en América del Sur, la localización de la población es bastante curiosa porque está poblado, lo que quiere decir este mapa es que está poblado todo el borde del Pacífico hasta la Patagonia, con un ramal que se extiende hasta la Guayana. La costa del Atlántico abajo del Amazonas hasta el Río de la Plata. Obviamente esto tendría unas ramificaciones probablemente a lo largo de los ríos, porque este núcleo central, que es donde está Paraguay, pues hace parte de este sistema de poblamiento ligado al Atlántico. Y en el caso nuestro, en América del Sur, esto es casi literal. Obviamente aquí aparecerían Chile y Argentina, pero lo que es la franja que va Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y luego sigue Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y llega hasta México. Eso está así. No puse las manchas del Caribe, pero nosotros tenemos un gran vacío, que es la Amazonía, la Orinoquía y la Amazonía, y quiero llamar la atención sobre que este mapa tiene 3 ríos, el Amazonas, el Orinoco, que es de trayectoria muy corta, pero es muy caudaloso, el Amazonas y el Río de la Plata. Todo lo que tributa la vertiente occidental de los Andes viene a dar acá. Y todo lo que tributa la vertiente oriental va a dar al Pacífico. Pero entonces fíjense ustedes lo que implica este garabato
en términos de naturaleza, de recurso hídrico, de fauna y también de los depredadores que quieren acabar con eso. Hay que reconocer, para bien o para mal, que la ciudad como hábitat se impuso en el mundo y que es compleja, heterogénea y multicultural. Eso lo vamos a trabajar más adelante al hablar de habitabilidad y todo eso. Cuando me acerqué al tema de los modos de habitar, busqué en la literatura disponible que se entendía por modos de habitar. Generalmente se habla de modos de vida, pero modos de vida es más general y modos de habitar tiene una connotación mucho más precisa en relación con el hábitat. Pero básicamente, para entender los modos de habitar, se tiene que entender cómo se ocupa un territorio, cómo son las formas de los asentamientos y de las redes de comunicación, cómo son las formas de las aldeas y ciudades, cómo son los espacios urbanos y las edificaciones. Ahora, uno podría decir, en algún momento de la historia, las formas de ocupar un territorio, las de los asentamientos, las aldeas, los espacios urbanos y las edificaciones, estaba regida por unas normas, como pudo ser el proceso de la colonización española en América. Hoy en día, en el mundo moderno, se puede ocupar un territorio, las formas de los asentamientos no tienen nada que ver, las de las aldeas no tienen nada que ver con los asentamientos, los espacios urbanos tampoco. O sea, lo que pudo ser regulado en un momento de la historia, en un momento de la cultura, hoy en día es un gigantesco collage del cual vamos a hablar más adelante. Este planito es de la cartografía de Santa Fe de Bogotá de finales del siglo XVIII. Este es el plano de Cabrera, que lo que es curioso de este plano es que incorpora una porción del territorio. Este era Bogotá hacia Santa Fe de Bogotá hacia 1791 y Bogotá hoy es todo esto y más. O sea que ha habido siempre un cambio notable, porque aquí estamos a la altura de una de las vías de semicirculares que hay, y de ahí para adelante hay otro tanto, de aquí para allá hay tanto, y de aquí para acá hay tanto. Entonces voy a mostrar cómo en ese periodo había una manera de habitar que iba desde el territorio hasta la vivienda. Por lo menos a nivel de la legislación, de las leyes de India, de las pautas de asentamiento, en fin. En la realidad, pues cada situación es única, pero había una regulación. La trama ortogonal, las manzanas cuadradas, esto es la ciudad sobre el río o el mar, que la plazoleta da hacia el agua. Esta es la ciudad de cruce de caminos. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Santa Marta en la costa, la ciudad de Monpós en el interior. En las montañas, lo que era la retícula ortogonal se vuelve una red más bien topológica, porque hay poblaciones en Colombia que, a pesar de estar en terrenos pendientes, conservan la cuadrícula, pero ya esto no es un plano, sino es un rombo, que se ve mucho más claro acá. O sea, las pendientes de las calles, sin deformar la retícula, se adaptan al terreno. Esto es lo que vendría a ser las jerarquías sociales, el alrededor de la Plaza Mayor, el segundo círculo, esto es los notables, esto es otra cosa. Discúlpeme un minuto.
Aló. Sí, yo estoy ocupado. ¿Qué me necesita? Ahí tenemos una pequeña interrupción ¿De para no cortar el video, pero atiendan bien esta Pásame. parte donde donde está explicando Hola, Lucas. eh, Bien, es que estoy dando una charla por las formas de internet. asentamiento en el territorio. Sí, el parqueadero, claro que sí. Sí, me hablas al final. Claro. Qué pena la interrupción, pero tuve que atender una llamada. Aló. Aló. ¿Me oyen? Sí, Sí, lo profe. escuchamos, Alberto. Estábamos hablando de lo que eran las jerarquías sociales al llegar a las periferias. Esto era el resguardo indígena. Bueno, aquí viene la lógica de la división de territorio. Yo lo que pienso es que a los españoles les quedó muy bien un sistema que permitiera repartir la ciudad en partes iguales, llamémoslas en partes iguales. Y la retícula era perfecta y hay planos que dan cuenta de que cada manzana tenía la división de los 4 terrenos y el nombre del propietario de ese terreno. Está la manzana entera, está cuartos de manzana, sextos de manzana, octavos de manzana. Generalmente en la colonia se llegaba más o menos hasta acá. Digamos estos 4. Durante la República, la subdivisión de los lotes originales ya dio resultados como este. O paramentos continuos, los perfiles, este es el perfil de una calle de Cartagena, por ejemplo, que tiene el balcón o tiene la galería cubierta. Este es el perfil de una ciudad como Monpós, exactamente este, o de una ciudad como Barichara en nuestro departamento. El alero en unos, en Monpós no hay aleros, en Cartagena sí hay aleros, en fin. El espacio público, la Plaza Mayor, con la iglesia hacia el oriente, aunque no en todos los casos se cumple. Por eso digo yo, estas son las normas y toda norma tiene su excepción. La Plaza Mayor dividida uno de los costados por una calle. Aquí se da parcialmente en Santa Marta. Las plazoletas de toda una cuadra, de una esquina, de un atrio, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay una idea, llamémoslo así, o un modo de habitar que va desde cómo se ocupa el territorio hasta cómo se habita. Aquí no tengo las tipologías de vivienda. Y vamos a poner, por ejemplo, la ciudad de Monpós, que estábamos viéndola en corte. Lástima que esta foto esté desenfocada. Ellos no tienen aleros, sino una especie de cornisa, los balcones, las ventanas, que llaman, eso tiene un nombre específico. Son casas muy altas, de 4 metros de altura en un piso. Este es el borde del río, esta es la calle del medio. Esto está intervenido hoy, se le hizo un trabajo de espacio público. Este es el interior de una antigua casa, pero habitada por personas de hoy en día. La foto es, bueno, este mobiliario es típico de la región, de la costa, la silla de mimbre, obviamente la silla de Rimax, pero lo que es interesante se encuentra en esta parte, que es que hay como un segundo corredor que es muy profundo y que es el que permite que este espacio sea fresco. En el corte no se evidenció, pero es muy interesante que solamente en esa ciudad pasa eso, que el patio tiene el corredor perimetral, pero además del corredor perimetral hay como un salón
abierto con un alero bajo que permite que esta parte sea muy ventilada. Obviamente de los pobladores originales de Mompox ya no quedan, pero las casas están conservadas. Las crónicas del siglo XIX de los viajeros que entraban por Cartagena siempre paraban en Mompox y hay unas descripciones muy detalladas de cómo se habitaban esas casas en la primera mitad del siglo XIX, que es muy interesante. Este es el plano de Santa Fe hacia finales del 18, en que vemos que realmente la cuadrícula se aplicó, digamos que hasta por acá. Esto era suburbio, allá no hay cuadrícula, pero hay retícula. Este era el occidente, que también sucede lo mismo, hay cuadrícula, pero no hay, hay retícula, pero no hay cuadrícula. Y este era el sur. Pero en realidad el centro histórico creció dentro de este perímetro. Y también hay descripciones en el libro que les mostré de modos de habitar, pero ya son descripciones hechas por investigadores. Hay pocos documentos en que encontré libros de la época que dijeran cómo se vivía. En el siglo XIX, hacia 1830, un alemán, Gosselmann, hizo esta acuarela en que se ve que la ciudad de Bogotá era una pequeña ciudad, básicamente una aldea con bastantes iglesias, porque hay muchas. La montaña de Monserrate no es tan alta. Claro que depende de dónde la mire uno. ¿Sí? Si se aleja en la sabana la ve altísima, pero no es esta mole, al contrario es una montaña más bien esbelta. Y los cuadros de costumbres está cómo se lavaba la ropa, cómo se llevaba el agua a las casas, cómo se cargaban las cosas, los campesinos que vendían a vender sus productos, el hacendado en su caballo con el peón detrás. Esos cuadros son muy anecdóticos y dan muchas luces sobre cómo se habitaba, pero la mayoría de las cosas se obtienen de los relatos. Esta es la acuarela de Edvard March de la Plaza de Bolívar, pues que es la más fiel que se hizo en todo momento. March era un diplomático inglés, pero un acuarelista fantástico. Pues además de la fidelidad de la catedral, de la capilla del Sagrario, en fin. Aquí aparece trunca, es una imagen muy larga, muy alargada, pero vuelve los cuadros de costumbres, el hacendado, los sombreros, la estatua de Bolívar con la reja, y eso indica más o menos cómo se usaba la Plaza de Bolívar en ese momento, 1846. Los viajeros, en particular algunos, dejaron unas ilustraciones muy buenas. Estos son ilustraciones tomadas de una guía de viajeros, guía de forasteros. Son de un grabador. Los autores de los dibujos no son los mismos grabadores. Los viajeros llevaban los dibujos hechos a mano y en Francia, estos son grabados franceses, los pasaban, como dirían, los pasaban a limpio, ¿sí? Añadiéndole uno que otro detalle imaginativo. Aquí el pobre burro, la pobre mula subiéndose a una roca escarpada, el champán que aparece en todas las crónicas. Para llegar de Cartagena a Bogotá que había que tomar un champán de Cartagena hasta Honda por el río Magdalena. Los bogas pues andaban con muy poca ropa, por decir algo. Esto ya es en los Andes. El problema de los malos caminos que dejaron los españoles, que los caminos eran pésimos y realmente era un peligro para las mulas. Y esto ya son
costumbres de Bogotá, por ejemplo, la pila de agua de San Victorino, el famoso hacendado enronado, una reunión frente a una puerta, detalles de vestuario, en fin. Todo eso le da a uno cuenta de los modos de habitar. En general, yo podría decir que en el periodo colonial y durante una buena parte del siglo XIX, los modos de habitar fueron semejantes. A finales del XIX ya comienzan a entrar la luz eléctrica, los inodoros, los sanitarios, los alcantarillados, y eso comienza a cambiar los modos de habitar para entrar al siglo XX. Y ya los modos de habitar en la modernidad hay que verlos en muchas dimensiones. De eso hablamos enseguida. Yo hice muchos estudios en compañía del arquitecto Lorenzo Fonseca de la vivienda en la zona cafetera central del país, que se caracteriza por una arquitectura bastante atractiva, construida en Guadua. Estos son dos viviendas en el departamento de Antioquia. La de la izquierda es en el municipio de Jardín, que es un municipio que fue muy próspero. Las casas eran, pues en cierta medida, de muy buena factura. La de la derecha es más antigua, es en el municipio de Jericó, pero básicamente siguen los mismos patrones. Pero lo que es curioso de la vivienda cafetera, o era curioso, porque puede que eso haya cambiado, es la relación entre vivienda y trabajo. La vivienda y el trabajo compartían la parcela. La vivienda estaba en función del trabajo. Y estos ya son dibujos que hicimos, los tipos de vivienda en relación con la orientación, con la ventilación, se elevan del suelo para que la guada no se dañe. Esto muestra la construcción del secadero de café, que podía de noche ser el cielo raso de las habitaciones. Se llamaba la casa Elda. La manera como se maneja la pendiente. La casa originalmente es el piso principal es el piso superior y las guaduas llegan hasta donde hasta donde es el terreno. Generalmente alcanza a salir un piso inferior. Las tipologías, el rectángulo con el corredor, la L con el corredor, las estructuras de cubierta, los modos de construirse diferente en Antioquia del resto de la región, y los modos de habitar que los registramos en muchísimas fotografías era el interés por la ornamentación, el aseo de la casa, la limpieza, la preocupación por el orden dentro de una gran sencillez, que el campesino cafetero, que era, o fue en un tiempo, ya no lo es, un campesino que disfrutó un nivel de vida muy bueno, gracias a lo que hacía la Federación Colombiana de Cafeteros, la Federación de Cafeteros. Ahora, como todo se privatizó y todo se desbarata, esto queda más como vestigio que como un modo de habitar todavía existente. Y llegamos a las ciudades y ahí entramos en la multiculturalidad, en la pluralidad de modos de habitar. Yo no podría decir que hay un modo bogotano de habitar, pero sí puedo decir que hay muchos modos bogotanos de habitar. Porque cada microcosmos cultural en cierta medida desarrolla sus modos de habitar. Esto lo hice como ilustración para una charla que hice sobre el tejido urbano. Este es el diagrama del crecimiento de Bogotá desde 1500 hasta 2000. Los colores
están marcando las décadas. Perdón, esto es desde 1900 hasta 2000, no es de 1500, es de 1900 hasta 2000. El centro histórico está por acá. Cada mancha es una década. Yo siempre comento que si fuéramos una ciudad europea, los colores formarían más o menos unos círculos concéntricos, y lo que vemos acá por colores es como la ciudad se ha desarrollado a partir de fragmentos, y por eso puse esta imagen del tapete de Gunther Solz, de la Bauhaus. Entonces, este tapete que nos muestra solamente una cronología, si hiciéramos el mosaico cultural de la ciudad hoy en día, pues digamos, si se pudiera hacer, cosa que es muy difícil, daría algo parecido pero con otras connotaciones. Entonces, esa es la ciudad donde uno encuentra, si uno analizara, encuentra los edificios de vivienda de los años 60, por aquí hay un barrio de los años 40, 50, por acá hay un desarrollo posterior, estos multifamiliares aparecieron de la noche a la mañana, estos también, dentro de este boom de construcción en altura que hay en la ciudad, y este es un mosaico de habitabilidades. Pues entonces vamos a mirar de lo habitable. Lo habitable, yo diría que comienza desde el territorio. Porque cuando uno sale de la ciudad y va al campo, o a lo que llamábamos el campo, que ya pues, quién sabe cómo lo llamen, pues uno tenía el modo campesino, el modo... convivía con otro modo de habitar. Ahora va uno y encuentra básicamente cosas muy parecidas. Pero lo público, dentro de esa escala que pusimos, el territorio, la ciudad, el espacio urbano, etc. El espacio urbano es el ámbito el ámbito del habitar colectivo, que no se puede separar del habitar privado o individual. Entonces, pues aquí se habla básicamente de que es habitar en lo público, y dice que lo habitable se apoya en la inclusión y se destruye en la exclusión. Y ya podemos, dentro de los modos de habitar, hablar de la vida urbana. Precisamente en el libro que les mostré en el 2016, pues se rescataron fragmentos de vida urbana en el periodo colonial, de vida urbana en el siglo XIX. En el prehispánico, las crónicas y los arqueólogos no dan tanto detalle, pero sí hay plazas, etc. Este es el puente Ortiz en la ciudad de Cali, que era un puente normal, pero que se amplió y se volvió casi un bulevar. Y la vida urbana es un modo de habitar. Y la habitabilidad se encuentra en los espacios urbanos que permiten al ciudadano de encontrarse respetuosamente, la convivencia respetuosa, el disfrute, el deporte, todo lo que toca hacer ahora en la época del coronavirus, o lo que no se puede hacer, mejor dicho. Me parece interesante esta imagen porque esto es la Plaza de Santo Domingo en Cartagena, un día a las 11 de la mañana, a pleno rayo de sol, y pues el espacio habitable es el que está debajo del árbol, obviamente, y me encanta la cantidad de gente que está sentada alrededor del árbol. Esa es una plazoleta en Bogotá, pero ya es con turistas y ya es otra manera de ver la vida urbana, que es un tema extraordinariamente rico desde el punto de vista de habitabilidad. Lo doméstico, esto es una casita en la isla de Tierrabomba, cerca de Cartagena. Se ve que es bastante bajita o que la señora es muy alta, pero sin embargo se ve que es una casa elaborada, tiene unas ventanas bien hechas, tiene cortinas,
tiene ventilación transversal, pero no hay andenes, no hay calzada, no hay nada de eso. Esa es mi sala comedor en mi apartamento en Bogotá, que es el mundo de lo doméstico, donde es lo significativo para uno. La modernidad trajo la serialización de las viviendas y de los modos de habitar. Entonces, cuando hablaba en un comienzo de la modernidad, hay que remitirse un poco a esa década de los años 20, 30 del siglo pasado, de cómo se idealizaba el modo de habitar en el mundo moderno. Pero era un modo de habitar que era estandarizado. Tener el mismo apartamento, la misma cocina, el mismo ventilador, en fin, era el mundo imaginario de la sociedad masificada. Este es el Centro Antonio Nariño, un proyecto que se hizo entre 1952 y 1958 en Bogotá, que fue el único ejemplo de unidad vecinal completa que se hizo, apartamentos de 1, de 2, de 3 y de 4 alcobas, en altura 13 pisos, en los más bajitos de 4 pisos, tenía teatro, supermercado, escuela, todos los servicios. En cierta medida era un hábitat completo en sí mismo. Obviamente lo que pasa es que los que llegaron a poblarlo, pues le dieron una variedad que no estaba pensada inicialmente. Hoy en día es bien cultural de la ciudad. Los edificios están conservados, obviamente los espacios interiores han cambiado. Esto está lleno de árboles, es una de las cualidades de este conjunto. Y todavía tiene supermercado, tiene teatro, tiene escuela, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero mostrar es cómo en la modernidad, o al menos en alguna de sus manifestaciones, la más funcionalista, llamémoslo así, habitar era la máquina de habitar que pronosticó nuestro querido Le Corbusier, y en realidad que todo debía funcionar como un reloj. La vida urbana es más loca que eso, y obviamente esto pues tiene una vitalidad y tiene unas cualidades que no fueron inicialmente consideradas. El hábitat popular es otra cosa, es la antítesis de lo que acabamos de mostrar. Este es un barrio popular que queda aquí a 1 cuadra de mi apartamento. Esto fue un letrero que hicieron unos estudiantes de la Universidad Javeriana, que solamente se podía leer desde la mitad de un puente peatonal. Lamentablemente ya cambiaron el alcalde Peñalosa, que no. Parece que le hice colgarse. No me gustaba nada de lo que hacían antes que él. Borró este letrero que era tan significativo y pintó sí de colores, pero ya sin ninguna simbología. Este era prodigioso. Y el barrio es un barrio consolidado, es un barrio, digamos, de una clase media que se hizo por desarrollo progresivo, pero que hay casas, por ejemplo, esta casa tiene 4 pisos, en fin. Y la lógica del barrio popular y la lógica de habitar el barrio popular es una cosa muy diferente a lo que estábamos viendo en lo de la modernidad en el Centro Nariño. Aquí voy a pasar rápidamente a lo que han sido algunos ideales de
de ciudad y por consiguiente de modos de habitar. Esta es la famosa pintura de la ciudad ideal hecha por Gali Viviena en el siglo XVII, que es la ciudad ideal ordenada. En cierta medida, si uno compara con el modelo español, pues el modelo español tenía más o menos las mismas ideas, pero con una arquitectura mucho más modesta. De todas maneras, en la ciudad ideal de Gali Viviena, en el centro había un templete. El templete podía ser religioso o podía ser civil, no importaba. El modelo era ambidextro. Podía ser para un déspota o para una república o para una ciudad sacra. Esto de la ciudad ideal ha sido una obsesión en el mundo occidental desde, yo diría que casi desde antes del Renacimiento. Yo lo localizaba en alguna charla que di como derivada de la idea de la ciudad de Dios de San Agustín. Que la ciudad ideal de San Agustín pues era la iglesia, la ciudad de Dios, pero eso transcrito al mundo de la realidad se podría expresar de distintas maneras. Modelos de ciudad ideal hay no sé cuántos, hay unos 20 recopilados en libros sobre el tema. Pero implicaba un orden moral que es el que está subyacente en los mundos culturales. ¿Sí? De hecho, el ciudadano perfecto debía habitar en la ciudad perfecta y el gobernante perfecto debía gobernar la ciudad perfecta. Pero la perfección, como todos sabemos, no se alcanza fácilmente. Siglos después, la ciudad jardín de Ebenezer Howard, él no hizo dibujos de arquitectura, sino cómo se puede organizar una ciudad jardín con una ciudad central, una serie de pequeñas ciudades periféricas, todas comunicadas por un canal y un ferrocarril. El canal está acá, el ferrocarril está acá, entonces hay un puerto y hay una estación. Aquí está todo el terreno, las granjas para epilépticos, el bosque, las grandes granjas, los reservorios de agua y materiales, el asilo de locos, la casa para los borrachines, creo. En fin, pero era la misma idea del territorio, vuelvo a los modos de habitar, cómo se ocupa el territorio, cómo se forman los núcleos habitacionales y cómo se vive dentro de eso. Howard nunca llegó a determinar cómo se vivía dentro de una de esas ciudades, pero se suponía que se debía vivir muy bien. Con la ciudad radiante de Le Corbusier sucedía algo parecido. Él estaba creando una ciudad ideal para una sociedad ideal masificada, con edificios en altura, con una autopista que la atravesaba, con una plazoleta central sobre la autopista, edificios estandarizados, llenos de detallitos. Por ejemplo, esto no es una fachada continua, esto es una fachada con entrantes y salientes, en fin. Pero era Le Corbusier diciéndonos cómo se debía habitar y cuál era la calidad de habitabilidad de lo que él proponía. Pero para él era una máquina de habitar. Esto fue ya en los años 70 del siglo pasado, la ciudad de enchufe de Ashiram, que uno lleva su habitáculo, como el caracol o la tortuga, y llega a un plug-in city, busca paga una conexión, enchufa su módulo,
puede ser por acá, por acá, por acá. Y si se aburre, desenchufa su módulo y se va. Esa era una manera muy particular de ver la habitación. Pero sobre todo pensando que el habitáculo es un módulo. Y los japoneses lo hicieron en vivo y en directo. Era un módulo totalmente integrado. Eso lo hizo Kisho Kurokawa en Kioto, creo que fue, que era un módulo metálico y adentro todo estaba preformado de tal manera que uno realmente entraba dentro de un espacio prácticamente mecanizado. Y Paolo Soleri, que fue donde yo estuve trabajando un rato, él ya pensaba en una ciudad de 1 kilómetro de alto, con una base subterránea, que sería todo aquello que es industrial, en fin, con la piel, que serían las habitaciones. Aquí dice residencial, aquí dice residencial. Aquí hay una promenada, que es el espacio público. Y en la pirámide invertida está lo público, el centro cívico, la zona comercial y la zona cultural. Entonces está la vivienda, está el dominio público y estaría lo que son ya las entrañas de la ciudad, que sería, pues se lo imaginaba Soler y ya sería con inteligencia artificial, en fin, esto es de 1970, estamos hablando. Y esta ciudad medía más o menos 1 kilómetro de alto. La torre Burj Khalifa de Dubái mide 800 metros. O sea, esa torre, que no es exactamente muy bonita, que parece un lápiz, viene a ser de una altura más o menos parecida. Y entonces viene la pregunta final: ¿qué va a pasar en el planeta desde el punto de vista de la habitabilidad? En el libro, en el recorrido del libro, se hacen varias consideraciones de que a veces lo que se construye para ser habitado es inhabitable. Y eso está pasando en muchas partes del mundo. Y yo diría que en proporción, en relación con el mundo de la pobreza, con la cantidad de población pobre, etcétera, las condiciones de habitabilidad que se soñaron hace un siglo se dan en muy pocos lugares del planeta. Pero sin embargo, la habitabilidad no es tan exigente. La habitabilidad es un índice de satisfacción material y espiritual. Entonces, uno puede vivir con muy pocas cosas y vivir muy satisfecho, o hay personas que pueden vivir con muchas cosas y vivir muy insatisfecho. Entonces, ahí dejamos el futuro del planeta. Muchas gracias. Espero que hayamos estado en sintonía. Aló. Sí. Bueno, hasta aquí vemos un poquitito la charla del arquitecto Saldarriaga. Como ustedes se fijaron, eso puede ser inclusive muchísimo, muchísimo más amplio, pero nosotros vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Sobre este tema tan amplio que trató, como vimos, el arquitecto de resumir, vamos a decir, en este. A ver, les quiero mostrar algo. A ver, tengo que compartir. Aquí está.
ver, no me deja compartir. Bueno, mientras la charla se estaba desarrollando, no sé si ustedes pudieron tomar también unos apuntes. Creo que la charla se titulaba Modos de vivir, ¿verdad? Que decía que era un poco más sencillo de poder enfocar que la propia habitabilidad, ¿verdad? Que al final estaba comentando un poco que era un índice, ¿verdad? De satisfacción. Hablaba mucho también del tema de cómo el ser humano, ¿verdad? Empezaba un poco a habitar ese territorio. Antes de hacer como esa síntesis, quiero que me participen un poco. A ver, ¿escucharon? ¿Tomaron apuntes? ¿Me pueden escribir ahí o también prender su micrófono? ¿Sí? Antes de que veamos un poquitito algunos puntos. Yo Sí, profe. creo, luego insisto, a mí personalmente la clase de este señor me parece extraordinaria desde un punto de vista bien claro. Es decir, él protagoniza su clase con el objeto de que lo que escucha cada uno de los oyentes y que son futuros arquitectos, está mostrando precisamente cómo, de qué forma, de qué modo, cómo hay que trabajar con lo natural. Con ese primer dibujito que él envió, el hombre, lo construido, lo verde y lo cósmico, está precisamente haciendo o encontrando que eso es lo que realmente el ser humano tiene a su disposición, hasta lo cósmico. O sea, lo cósmico produce todos los problemas posteriores de los cambios que pueden estar ocurriendo dentro del espacio Tierra, que es lo que nosotros sabemos hasta hoy. ¿Por qué? Porque hay elementos que están fuera de la esfera de la Tierra que inciden de alguna manera en transformar los sistemas, sobre todo el clima, sobre todo los tipos de cambio de viento, las lluvias. A la hora de la verdad, con todo eso que estamos pasando, o se está viendo qué pasa, el hombre sigue en la tesitura de no hacer que las cosas naturales sigan siendo naturales. O sea, estamos construyendo sobre los pasos naturales que nos otorga el espacio que nos encuentra a nosotros hoy construido. Y ese ejemplo que da Saldarriaga se puede resumir inmediatamente en la estructura urbana de la ciudad de Asunción. No hace falta ir a Bogotá. Bogotá también tiene los mismos problemas que nosotros, con la única diferencia que los colombianos son mucho más audaces y son mucho más determinantes en las definiciones, digamos, del uso del suelo y de la forma de usarlos. Pero nosotros, lamentablemente, hemos cerrado todos los cauces. No es solamente que hemos cerrado con empedrado, hemos cerrado con asfalto. Hemos hecho desaparecer los elementos naturales. No hemos pensado nunca en ese espacio urbano necesario de cambio o de intercambio que realmente exige el ser humano. El ser humano nunca fue un elemento aislado, solamente en la época de su primera incursión en el mundo natural. Pero después, cuando se tuvo o se encontró con la necesidad
de ir formando grupos, sociedades, espacios habitables, se fue dando cuenta que era necesario intercomunicarse, intercambiar, poner en conjunto un espacio urbano de protección, y ahí comenzaron a generar, como dice realmente Saldarriaga, a definir sus espacios concretos. Y en cada lugar del continente, y en función a ese espacio natural que fue encontrando el ser humano, fue determinando los tipos de arquitectura proponentes, sin ninguna duda. Entonces, es importante entender bien lo que plantea nuestro querido amigo Saldarriaga, porque les da a ustedes un panorama general de lo que después van a leer sobre lo que escribió Saldarriaga. Van a leer el libro Pensar en la Arquitectura, pero con Peter Zumthor, donde Peter Zumthor realmente empieza a definir un poco más de romanticismo al espacio habitable, ¿no es cierto? Le da un poco de una jerarquía distinta, que es precisamente el complemento que se encuentra entre las cosas creadas por el hombre y las cosas que va a ir necesitando a medida que formuló su primer espacio. Ese ejemplo que él dio del árbol, en el cual el hombre primitivo definió de alguna manera un espacio propio, ese mismo ejemplo se fue dando en lo sucesivo de la historia y fue marcando los procesos de inicio de conjuntos de sociedades, y fueron buscando realmente los lugares donde era importante tener posibilidades de supervivencia, la orilla de los ríos, de los mares, los encuentros de caminos, los lugares de protección generalmente, y la mayoría de las construcciones primitivas están todas localizadas en la parte superior de los espacios naturales. Nunca hicieron construcciones así definitivamente en los lugares donde podría haber problemas de problemas naturales. Entonces, toda esa conformación fue definiendo de alguna manera la forma de nuestras ciudades. Y lamentablemente el ejercicio de la famosa, del famoso, el famoso damero traído por nuestros amigos los españoles, ya lo habían ejercitado ellos en su país, y lamentablemente lo trajeron y lo aplicaron directamente sobre nuestra existencia natural. Y como consecuencia de esa existencia natural, evidentemente el damero se encuentra en controversia. Por ejemplo, en Paraguay podía haber sido damero a lo mejor algún sector, pero otro sector podrían haber sido absolutamente una estructura natural, urbana, que se encuentre ligado directamente a la superficie de la tierra, a la Claro, algo más orgánico. natural del suelo. Algo más orgánico, Entonces, una forma más claro, más naturales. orgánica, más enganchada, digamos, con lo que propone la propia naturaleza. Bueno, eso no lo hicimos y eso estamos padeciendo, desgraciadamente. Y peor hoy que ya ni siquiera los desagües pluviales que se hicieron hace 30 años ya están agotados, porque tampoco han hecho los necesarios limpieza de los tubos generados, y entonces están trabajando al 50%, lo demás está lleno de arena. O sea que hasta ese momento seguimos queriendo avanzar en lo más importante de la tecnología, y sin embargo nos encontramos con el más elemental de los problemas ciudadanos, que es el agua, el raudal, las conducciones, los desencuentros, porque hoy tenemos
no tendremos seguramente los raudales que tuvimos hace 40, 50 años atrás o 30 años atrás. Pero siguen habiendo los raudales, siguen inundándose. Es decir, cuando uno plantea una cosa que tiene que ser de alguna manera solucionada, no se hace. Pero bueno, lo importante es que ustedes se den cuenta que esta cosa debe funcionar de una manera. Y como les digo, el habitar que plantea Vicensunto sobre pensar la arquitectura, él hace un reconto, y ese reconto que él hace de su vida inicialmente, como cuando no era arquitecto, que hace los recuerdos de las casas de sus padres, de la forma de las tomas, de las manijas, de las puertas y de los detalles constructivos. Se da cuenta de un montón de cosas que es fundamental y que es un recuerdo de vida. Y que ese recuerdo de vida le formula a él también un recuerdo del pensamiento, de la forma como se habitaba las casas, los espacios, en cada etapa de la vida, ¿no es cierto? Y ahí Saldarriaga les muestra a ustedes los espacios urbanos del siglo XVIII, del siglo XV, los espacios urbanos que generaron las ciudades del medieval, ¿no es cierto? En donde realmente está el concepto de ciudad bien claro, de protección, evidentemente, por el básico relacionamiento con el mundo todavía conquistador y todo lo que viene detrás a través de la conquista, ¿no es cierto? Sí, Aunque por eso sí, es importante un poco seguir esa cronología que hace Saldarriaga de lo conceptual. Como decía el profe, la intención es entender un poco este planteamiento, porque la gran pregunta que se hace Saldarriaga a lo largo de su trayectoria y de su vida y de su trabajo como arquitecto y de trabajador también en la ciudad, falta dice, esa parte ¿cómo? de su discurso. Sí, no, Sí, a eso vamos a y ir viendo, profe. enganchar nomás. Bueno, Yo ok, pensé ok. que había concluido ya tu... No, no, Dale, no. dale, me Esto parece vamos, importantísimo. sí, vamos a ver primero hoy lo que es de Saldarriaga de esto y la siguiente clase lo que vamos a hacer es esto que planteaba el profesor, analizar un poco estos conceptos, pero nosotros en Paraguay, ¿verdad? Analizar un poco la forma en la que nosotros nos asentamos en el territorio. Recuerden que él había mencionado, yo estos apuntes que estoy mostrando ahora, lo acabo de hacer mientras él hablaba, y él hablaba de ese hábitat, ¿verdad? Decía hábitat, habitar, hablaba del contenedor que es el territorio. ¿Se acuerdan también del segundo gráfico que mostró que uno lo hacía a mano y luego el otro ya se hizo, después se digitalizó? Cuando mostraba cómo ese espacio natural poco a poco el ser humano creando su habitáculo, creando su entorno urbano, se iba expandiendo sobre ese territorio natural. Y decía construimos porque necesitamos, ¿verdad? Una necesidad inclusive que se tiene de habitar. Inclusive decía, no toda arquitectura es hábitat, porque inclusive hay arquitecturas que, bueno, no son habitables. Entonces hablaba de ese territorio y las formas infinitas, y no vamos a quedarnos solamente en Asunción, vamos a analizar inclusive las dos regiones que tenemos, ¿verdad? Cómo se habitó en la región oriental, que de repente es el contexto que tenemos más cercano, cómo se asentaron en la región occidental, todo lo que es la zona más árida, que tiene diferentes entornos climatológicos. A esto ustedes le tienen que unir las 6 coordenadas, ¿sí? Ven que están hablando quizás de lo mismo, de ese contexto, de lo construido como arquitectura y de que lo que decía recién el profe tiene un lenguaje, una forma, un significado, un ser para qué se hace eso. Y hablaba Saldarriaga de que ese qué es el contenido, ¿verdad? ¿Y qué es? Es la sociedad, es el entorno en que nosotros nos comunicamos, y ahí se tiene un poco en cuenta lo que mencionaba el profesor, los medios de comunicación, las calles, las conexiones que se hacen, esa forma en la que pensamos y a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos que hablar un poco también de ese mestizaje, de nuestra propia historia, de lo político, de lo social, de lo económico, que quizás vamos a hablarlo con un poquito más de detalle en la próxima clase, pero cómo hace ese
ese recorrido histórico para entender un poco, porque él mostraba, y les vuelvo un poco a poner, este es el material, ¿verdad? Hablaba, habitar, los modos de habitar como tema, está lo mismo que él había dicho, inclusive lo de Heidegger que tocaba un poco, decía el verbo habitar, fíjense lo que está aquí, y decía que hace un resumen y habla de hábitat para habitar, de hábitat y cultura, fíjense, hábitat para habitar, hábitat y cultura y hábitat y arquitectura, ¿sí? Que es como los conceptos que iba haciendo. Tomaba el ejemplo inclusive de Mompox, después hablaba de esas imágenes de lo colonial, yo les escribía en el chat, ¿se acuerdan un poco la foto que mostró el profe José cuando hablaba del sitio y las galerías y cómo era esa arquitectura colonial? Él hablaba inclusive de ese espacio intermedio, de esas galerías internas que se hacían, bueno, por el tema del clima también. Entonces, ¿cómo hablaba de ese entorno? Decía, la ciudad es compleja, ¿sí? Y decía, es multicultural. O sea, cuando él decía, hay tantas formas de habitar y hay unas formas bogotanas de habitar, imagínense que nosotros podemos decir que los paraguayos tenemos formas también de habitar, ¿verdad? Entonces, eso de qué viene con nuestra historia, con nuestra manera de vivir, y lo que tenemos que tener un poco en cuenta es que hace esa reflexión, porque él se queda como así en una parte, en un stand-by de su carrera y dice, pero ¿cómo tengo que hacer? O sea, estamos hablando de arquitectura y estoy creando un hábitat y no es solamente la casa, ¿sí? Recuerden que es un salón comercial, es una escuela, es una universidad, es un centro comercial, es una plaza. Todo eso es el habitar, decía, los diferentes puntos. Inclusive hacía esa ciudad, ¿verdad? Mostraba lo colonial como en un principio una jerarquización, ¿verdad? La plaza, la iglesia, la ciudad, las habitaciones en torno a eso, ¿verdad? Y mostraba esas fotografías, ¿verdad? De las costumbres, inclusive nos mostraba un poco cómo tenían esas costumbres rituales, no sé, ahora en Semana Santa ustedes habrán visto un poco, no sé, las diferentes tradiciones que se tienen, desde nuestras primeras formas de habitar, desde las reducciones jesuíticas que se conformaron en poblados. Y cada pueblo tiene su historia porque tiene su propia cultura, su forma de relacionarse, ¿verdad? Hablaba inclusive de esa vivienda cafetera. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que nosotros podemos hacer un poco de qué tipo de vivienda? ¿No sería, por ejemplo, hacer la contextualización del culata yobay, por ejemplo, ¿verdad? Decimos tanto que esa es algo característico nuestro. Aquí yo les muestro un poco algunas imágenes, ¿verdad? De cómo hay modos de habitar nuestros en el campo, ¿verdad? Cómo estas personas lo van ocupando su territorio, van creando ese entorno, esas tradiciones. Esta es nuestra manera de habitar, ¿verdad? Que decía el profe, el caos con estos tendidos eléctricos, con esta proliferación de imágenes, de formas, ¿verdad? Y estamos hablando de diferentes polos, estamos hablando de Encarnación, si estamos hablando de Ciudad del Este, si estamos hablando de Asunción, ¿verdad? O si estamos hablando de Misiones, o sea, de qué territorio tenemos nuestros modos y modos de habitar, ¿verdad? Entonces, hablamos siempre de ese territorio y de ese contenido, de lo natural que decía el profe al principio, yo no le puse todavía ninguna imagen, a lo urbanizado, ¿verdad? Hablaba mucho de esos ejemplos de ciudad que puso, de Bogotá, habló un poquitito del crecimiento, de cómo se fue conformando, ahí nosotros podemos hacer nuestra propia crítica, no centrarnos solamente en Asunción, sino ver un poquitito también a nivel país. Sabemos que nos falta planificación, que siempre se dieron crecimientos espontáneos sin tener en cuenta esa planificación y creo que hasta hoy en día lo estamos sufriendo. Habló también de diferentes arquitectos, de diferentes teorías a lo largo del tiempo, de cómo iban hablando de esa ciudad ideal, de ese asentamiento ideal, de ese hombre perfecto. No sé si se les quedó un poquitito eso. Y después
¿Qué pasó después de la revolución industrial también? Esa serialización, ¿verdad? Que creó también como el hombre moderno, la vida moderna, la cocina moderna, la casa moderna, la forma de vivir de lo moderno. Creo que hay muchísimo para poder debatir y creo que tanto en las clases que dimos desde el principio hasta estas que tocamos también con el profe, las 6 coordenadas, también se van tocando, ¿verdad? Hablaba de lo urbano y hablaba del barrio, sí, sí, eso creo que lo vamos a hablar un poco la próxima clase, de cómo se perdió esa vida de barrio como una unidad habitable, ¿verdad? Ni qué decir después si nos vamos un poquito más a la lupa, bajamos la vivienda, ¿verdad? Pero con todo eso, la ciudad como tejido, la ciudad como sistema, ¿sí? Entonces, hablaba de que lo habitable, que esto era uno de los puntos importantes que decía, abarca todas las dimensiones de la vida urbana. Es como un conjunto de lugares deportivos, de ocio, escolares, de vivienda, de relacionamiento, espacio público, eso, ¿verdad? Esa vida urbana. Entonces, podemos ir tomando un montón de ejemplos sobre eso, pero yo quiero que hagamos una pequeña tarea que vamos a dejar para el próximo martes y continuar con esto y tocar un poquitito más, ahora creo que ya estamos sobre la hora. Vamos a hacer un trabajo sobre este documento, ¿sí? Y sobre la charla que vimos ahora. Creo que dejé de compartir. No, ahí está. Esto, ¿verdad? Que son los modos de habitar que había hecho, pero nosotros vamos a tratar de tomar un poco nuestros ejemplos, ¿sí? Y quiero que hablemos de estos 3 conceptos, de el hábitat como habitar, del hábitat como cultura, tocando un poco lo nuestro, que es lo que nos caracteriza, que a lo largo del tiempo pasó esto, después de la colonia, la independencia, la época de los López, después la época moderna y llegando un poco hasta nuestro tiempo actual, ¿sí? Hagamos un poco esta retrospección nuestra y hablemos un poco sobre el habitar y la arquitectura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reflexión, un párrafo, ¿sí? Escrito sobre cada uno de esos 3 puntos tocando lo nuestro, ¿sí? Entonces, inclusive, todo lo que dijo el arquitecto, que lo tienen también ahí en la grabación, lo tienen también aquí, ¿sí? En este material que él mismo desarrolló. Pero como decía el profe Ruggiero, él hace su analogía lo que es propio de él, lo que él investigó sobre Colombia, lo que investigó sobre sus orígenes, lo que investigó sobre la cultura, esos modos de vivir que tenía de Colombia. Bueno, hagamos un poco también nosotros lo mismo, ¿sí? Y esto vamos a compartir juntos el próximo martes, ¿les parece? No sé si es que hay alguna pregunta, acotación sobre esto, porque la idea es que el próximo martes sea esto como más tallerizado, ¿verdad? Que trabajemos un poco juntos sobre esta construcción y sobre este tema. O sea, vamos a poner un poquito en práctica lo que vimos hoy. A ver, ¿están por ahí? Luis, José, Camila, creo que era lo que hace rato me estaban hablando. Víctor. ¿Se comprende un poco? Sí, profe. Bueno, Ana Belén, a ver, ¿quién tiene más alguna acotación? ¿Se comprendió bien lo que fue explicando un poco el profe? Sé que después de repente fue un poco extenso porque explicó un poco la historia de, de la proyección, pero creo que era su objetivo un poco contar de dónde venían sus preguntas. A ver, ¿alguien más quiere? Bueno, Martín. Hoy me estaba diciendo Luis, profe, que dice que ellos no se conocen tanto y que a veces dice que tienen un poco de vergüenza para compartir, porque entre ellos luego no se conocen tanto, dice, entre compañeros, se conocen poco.
El problema de la virtualidad es eso. Bueno, no sé si vamos a dejar acá la clase, profe, estamos en hora, y continuamos el siguiente martes con el tema. Ok. Está correcto, Amanda.